Hoy vamos a hablar algo que había quedado pendiente y es hablar sobre la desigualdad global. Un informe que se presentó hace unos días nada más y bueno, para desgranar estamos recibiendo con mucho gusto a Germán de Agosto. ¿Cómo andas, Germán? Todo bien, Pilar. Muy bien. ¿Cuál es el panorama global, general de la desigualdad en el mundo? Bien, este es un informe que se divulga cada tantos años y es como el esfuerzo más importante sistemático de reunir un montón de información internacional que es muy difícil de recaudar, especialmente lo que tiene que ver con la riqueza. O sea que es un informe que nos da como un buen panorama de cuál es la situación actual. Entonces, si pensamos en cuál es la foto en el 2021, ya a 24 meses de pandemia después, lo cual cambia mucho las dinámicas globales, podemos decir que por el lado de los ingresos, que es como una primera dimensión para analizar la desigualdad, ahora lo vemos en la placa, bueno, tenemos que el 10% más rico de la población mundial capta más o menos el 52% del ingreso total que se genera. O sea, el 10% más rico, ¿no? Bien. En la otra punta vos tenés la mitad de la población, o sea, el 50% que entre comillas sería el más pobre, capta en términos de ingreso un 8,5%. O sea que eso es la gráfica que estamos viendo en azul del lado izquierdo de la pantalla. Y en el medio está, bueno, lo que queda todo en el medio. No tenemos el 50%, el 40% y el 10% de mayores ingresos. Cuando nos pasamos al mundo de la riqueza, bueno, eso cambia, porque el dinero alimenta más dinero. Claro. Entonces, la dinámica de la desigualdad va desde la riqueza al ingreso. Básicamente, si esto fuera como un vasito de agua, ¿viste? Y acá tenemos el vaso transparente. Entonces, esto, la inclinación que le demos al vaso y la cantidad del ritmo que cae el agua es lo que sería el ingreso, que es una variable que en economía se llama variable de flujo. Pero el vaso se va llenando y no se vacía, salvo que esté agujereado, que no está agujereado. Entonces, esa es la riqueza, que es lo que se llama en economía una variable de stock. Entonces, esto va creciendo y cuanto mayor es el ingreso, más se desborda el vaso. Pero esto sigue creciendo. O sea, que desde ese punto de vista, esto va alimentando otro tipo de ingresos, entonces es una desigualdad que se va perpetuando a través de la riqueza, porque fíjate las distancias que hay en materia de riqueza. Ahí lo que vemos es que el 10% más rico del mundo capta más o menos un 77% de la riqueza total y el 50%, o sea, la mitad más pobre de la población, capta apenas el 2%. Estamos hablando de la mitad de la población global. O sea que esa sería como la foto en el 2021. Si nosotros pensamos en regiones, la región más desigual es Medio Oriente y África. Pero la que viene después es justamente América Latina y ahí están los datos que se parecen más o menos a lo que nos queda cuando miramos la foto global. Eso entonces por un lado. Otra cosa interesante que tiene el reporte es que nos permite como salir de la foto y ver la película. Y no es una película corta, porque si ahora miramos la segunda placa, esta es una columna más visual, tenemos 200 años de desigualdad representados. Esa gráfica va de 1820 al 2020. ¿Y qué es lo que está midiendo ahí? Estamos midiendo la relación que existe entre los ingresos del 50% más pobre de la población y el 10% más rico. O sea que en 1820 lo que vemos es que el ingreso del 10% más rico era 18 veces mayor que el del 50% más pobre. Después, a partir de ahí, viste que la dinámica crece. O sea, esa es la forma en que se organizó la producción durante gran parte de ese siglo y después tiene como una dinámica un poco más estable, aunque creciente en las décadas que van hasta 1980. Y en 1980 es donde tenemos el pico, porque la diferencia que hay entre los ingresos, de vuelta, del 10% más rico y el 50% más pobre es 53 veces. Eso es mundial. Eso es mundial. Y después vemos cómo va cayendo, cae más pronunciado en la crisis de 2008 y hoy por hoy es el ingreso de ese 10% más rico cuando lo comparamos en relación al 50%, no podemos perder de vista, estamos comparando poblaciones mucho más chiquitas, es más o menos del 38 veces. Entonces cuando nosotros lo pensamos podemos decir que la desigualdad entre países ha venido cayendo en las últimas décadas. Eso si vos considerás todos los países como si fuera una persona, ¿viste? Y después comparás qué tan distintos son los países. Pero cuando te metes adentro de los países, que es otra dinámica de desigualdad, eso casi se ha duplicado en las últimas décadas, la desigualdad interna de los países. Y hoy la desigualdad al interior de los países explica más o menos 2/3 o el 68% de la desigualdad total. Claro, ahora pienso rápidamente en países como, bueno, del sudeste asiático, hubo un crecimiento importante, China, un crecimiento significativo, Brasil, hubo, claro. Bueno, los países del BRICS, ¿no? Que crecieron muchísimo y bueno, de alguna manera, no digo igualaron, pero
hicieron Cuando que... vos lo pensás en China, que es un fenómeno sumamente relevante, y lo va a ser cada vez más, porque, bueno, se podría decir que estamos de cara al ciclo chino, pero China al principio era una fuerza igualadora. Cuando le iba bien a China, la dinámica mundial de la desigualdad caía, porque era un montón de gente que salía de la pobreza, ¿sí? iba aumentando. Pero ahora China se ha convertido en un país no tan pobre. Entonces, cuanto más se separa China del crecimiento del resto de los países, ya su efecto sobre la desigualdad global es distinto, porque hay una cantidad de países que hoy tienen ingresos menores que China. Entonces, esa fuerza igualadora que era China durante las últimas décadas ya no lo es. Entonces, cuanto más se separe China de ese crecimiento, bueno, más desigual, porque justamente está dejando mucha población detrás. Bien, nos queda una pregunta, una placa, pero rápidamente pasamos a cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre la concentración de riqueza. Exacto, y ese es el gráfico donde ahora vemos, bueno, esas linitas representan qué porcentaje de la riqueza total se apropia. El azul de arriba, el 0,01% de la población más rica del mundo. Eso más o menos involucra a 520.000 personas. ¿Cuánto capturan esas 520.000 personas? El 11% de la riqueza total. Cuando bajamos un escalón y ya nos metemos en los multimillonarios, que ya es una distancia bastante menor, pero bueno, capturan un 3,5% de riqueza. Y vos viste la dinámica de eso que está marcado en rojo, es la pandemia. Es el efecto desigual de la pandemia que lo que hizo fue exacerbar desigualdades. Entonces, claro, generó esa concentración que crece de forma sustancial y bueno, tenemos esa situación donde un 0,01% de la población concentra justamente casi un 12% de la riqueza total. Mucho parece. Mucho parece. Gracias, Germán. Gracias. Nos reencontramos el martes.